A vueltas con la mesa de diálogo entre los separatistas catalanes y un gobierno de España que parece que ya ha dado por perdida la soberanía nacional, porque la soberanía española, curiosamente, no aparece ni por asomo en este diálogo machacón que se plantea de Estado a Estado, como si existiera algo parecido a la soberanía catalana. Hartos estamos de llamar la atención sobre ese manido espíritu de diálogo al que se apela constantemente. Ya saben, un diálogo que se convierte en un fin por sí mismo, porque hablando se entiende la gente y cosas por el estilo, pero que se olvida de que hay cosas sobre las que no hay diálogo posible, a saber, que la soberanía nacional no se discute, porque no cabe diálogo alguno sobre cuestiones objetivamente incompatibles entre sí, el crecimiento de un proyecto de nación política en el seno de una nación política canónica, como es España. Esto es, una nación históricamente configurada. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, un proyecto de República Independiente de Cataluña es en todo punto incompatible con la realidad de la nación española, y ahí no hay diálogo que valga. No se trata, por tanto, de dialogar, sino de defender la soberanía española. Y si decimos defender y no dialogar es por la simple razón de que la cuestión soberana no admite tercera opción que pueda permitir a dos estados ejercer su control sobre un mismo territorio. En otras palabras, no caben dos Alejandros bajo el mismo sol. Por esta exclusión lógica que se muestra en el terreno político, lo que salga en la mesa de diálogo no puede depender de ningún espíritu dialogante, es decir, si no se alcanzan ciertos acuerdos, los que se desean, no es porque le falten fuerzas a los interlocutores para conversar o porque se les achaque un enroque psicológico, sencillamente es porque están hablando sobre cuestiones absolutamente incompatibles. Como decimos, es la condición lógico-material de la idea la que exige y condiciona los límites de cualquier diálogo, así como la psicología de los interlocutores en liza. Queda claro entonces que si se está dialogando es porque de hecho alguno de los interlocutores de la mesa ya ha renunciado, cuanto menos ideológicamente, a la propia idea de soberanía nacional, lo sepa o no, y lo ha hecho cegado por esa otra idea espuria que se conoce bajo el nombre de federalismo, y que no es sino un federalismo asimétrico, donde unos territorios españoles tendrían ventajas sobre otros por ley. Y recordamos esto porque el pasado miércoles el líder de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, del PSOE, puso de manifiesto la dificultad que le impone la soberanía española para dar un solo paso en la mesa de diálogo. Y así dijo en Onda Cero, abrimos comillas: la mesa de diálogo entre la Generalidad y el Gobierno de España no es suficiente. Es importante además de un diálogo entre gobiernos, que se produzca un diálogo entre todos los catalanes. Cerramos comillas. Estas palabras reconocen implícitamente la existencia de dos partes que se presentan como si estuvieran ecualizadas entre sí, Generalidad de Cataluña y Gobierno de España. Esto es como si se tratara de llegar a un acuerdo entre estados independientes y que, por otro lado, pues fueran incapaces de resolver el problema por sí mismos y tuvieran que delegar la responsabilidad a la llamada sociedad civil catalana, que debiera encargarse de finiquitar lo que no pueden terminar los sujetos dialogantes ahí en la mesa de diálogo. Entonces, bueno, pues le vamos a pasar la patata a los catalanes. ¿Y por qué solo a los catalanes? Porque el problema de Cataluña no es el problema de los catalanes, sino que es el problema de todos los españoles, ya que Cataluña es tan mía como de los catalanes, de la misma manera que Salamanca es tan mía como de los catalanes. Con este discurso de Salvador Illa se está reconfigurando tramposamente el marco sobre el que se mueve el diálogo, a fuerza de sacar la soberanía española por la puerta de atrás, como para que no nos enteremos. Y es que si solo los catalanes tienen voz y voto para resolver la trifulca, se estaría reconociendo de hecho que Cataluña no es del resto de los españoles. Pero ¿no es justamente esto lo que debería darse por sentado antes de iniciar cualquier diálogo? A saber, que Cataluña es tanto de los catalanes como del resto de los españoles. ¿Acaso una frontera con Cataluña, que encima se postula como un imperio que absorbería otros territorios, los països catalans, no afectaría esto a quienes hoy podemos movernos por allí sin necesidad de un pasaporte? ¿A quienes tenemos familia allí? ¿No sería un problema, por ejemplo, que los catalanes ya no pudieran decir que son españoles igual que Cervantes, que tuvieran que renunciar a Velázquez o a Goya o a Cervantes, que yo no pudiera decir que Montserrat Caballé era española?
¡Ay, la cultura, la cultura, la cultura! ¿Es que no afectaría económicamente a quienes mantienen actividades comerciales con esa región española? Pero además, ¿quiénes son esos catalanes que deberían dialogar entre sí? ¿Los censados en Cataluña? ¿Los nacidos allí? ¿Los que no son de allí pero se sienten de allí? ¿Podría yo participar en el debate alegando como ellos hacen un sentimiento de pertenencia que por sí mismo pues ya me convertiría en catalana? Pregunto. Hablar de dos gobiernos que dialogan en igualdad de condiciones implica reconocer que desde la propia actividad soberana se está renunciando a ella, se está renunciando a la soberanía en una parte del territorio para dialogar sobre el marco victorioso del contrario. Dicho en otras palabras, no se debate ya quién es el soberano, sino que se busca la manera de que España pueda dejar de ser soberana en Cataluña sin provocar demasiado ruido. He aquí pues la mesa de diálogo, un artificio para jugar a lo que tan solo unos pocos y no todos quieren jugar. Y hasta aquí esta intervención. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.